pregunta de parte de ustedes, si no, continuamos. ¿Alguna inquietud que haya quedado de la primera parte? Bien, decíamos que comienza con el relato del decreto de Ciro para el retorno de los judíos, luego regreso bajo Zorobabel y el primer intento de reconstruir las ruinas de Jerusalén y el templo que habían sido destruidos por Nabucodonosor. No se olviden, Nabucodonosor fue quien destruyó Jerusalén y destruyó el templo, ¿no? El templo de Salomón. La obra enfrenta dificultades por falta de recursos y por oposición externa. Esta serie de desalientos hace que la tarea se detenga hasta que Dios envía a los profetas Ageo y Zacarías para animar al pueblo, quien entonces, de manera entusiasta, reconstruye el altar y el templo de Dios. Sigue la descripción del retorno de Esdras con un pequeño grupo de judíos y las reformas que se implementaron, ya pues las condiciones eran muy desesperantes. Esdras era hombre difícil de caracterizar. Su figura fría y austera e inflexible en la aplicación de la ley divina. Aparentemente no goza de mucha simpatía entre los de su pueblo por la forma en que se manifestaba. Pero es posteriormente que su nombre es reivindicado. Se convierte en el fundador de las sinagogas y padre de los escribas. Esto no se olviden, Esdras, fundador de las sinagogas y también de la formación de los escribas, ¿no? Los doctores de la ley. La sinagoga, que en hebreo es Kene, es Beknesek o Beknese, ¿no? Se le considera también el restaurador de la ley y como el que volvió a escribir todas las obras sagradas que habían sido destruidas. Por eso decimos nosotros que en la época de Edra, o sea, en esta etapa, es que se consolida lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, ¿no? Bastante de eso ya habían ido a la cautividad, todo se había perdido todo se había perdido. Hasta la ley, ¿no? Había quedado en el olvido. Es en esta etapa que se desarrolla todo, ¿no? Y creo que la forma en que interviene Esdras y también Nehemías nos hace mirar, y bueno, también Zorobabel y Josué, ¿no? Nos hacen ver que esta es la etapa crucial e importante. Y aquí es donde se va a desarrollar lo que conocemos como el Tanaj, el Antiguo Testamento hebreo, ¿no? O lo que también llaman ahí, ¿no? La Biblia hebrea, la Biblia hebrea, ya. No me gusta la forma de esa nomenclatura, pero bueno, por lo menos se entiende esa parte, ¿ya? También se cree que él cerró el canon sagrado. Bueno, eso no es tan cierto porque el canon sagrado se cierra, si es que se cerró en el Antiguo Testamento, porque no hubo un cierre en realidad. Algunos hablan de Yagne o Jagnia en el año 70, más o menos, entre 70 y 90 por ahí. Pero no hubo un concilio para establecer el canon, no hubo en ningún momento un proceso canónico para el Antiguo Testamento, no lo hubo. Sí hubo ese proceso canónico para el Nuevo, pero para el Antiguo no existe ese aspecto, ¿no? Es el pueblo que le daba el carácter de sagrado a sus escritos, ¿no? Y no hubo un grupo colegiado, ¿no? Que eligiera quiénes son o no. No hubo eso, ¿no? El ministerio de Esdras también incluye enseñanza de la palabra de Dios. Inicio de reformas, restauración de la adoración y liderazgo del avivamiento espiritual en Jerusalén, ¿no? Esta, esta nueva etapa nos va a dar el perfil de lo que va a ser la Israel de la época de Jesús, ¿no? La Israel que prepara al Mesías, ¿no? O la venida del Mesías, que va a ser completamente diferente, no va a ser la Israel de la monarquía, no.
ni, ni siquiera los reyes, ¿no? Tampoco los de la vuelta, ¿no? Aquí se va a formar la identidad judía propiamente, los textos sagrados, las tradiciones, las instituciones, los lugares de adoración y los lugares sagrados, todo eso se hace en este proceso, ¿no? Vamos ahora a las palabras claves. La palabra clave es regreso y rededicar, ¿no? La rededicar o rededicación. Esa palabra de rededicar también tiene que ver con, en esta etapa se dio las guerras de independencia, ¿no? Eh, Antíoco Epífanes IV invadió, invadió Jerusalén, invadió Judá, otra vez muy parecido a lo que hizo Nabucodonosor. Pero esta vez lo que quería este señor era erradicar el judaísmo e implementar el helenismo dentro del mundo judío. No lo logró, porque los judíos rechazaron esa posibilidad y lucharon por su liberación, tomaron conciencia patriótica y fueron a la guerra, ¿no? A enfrentar al enemigo que estaba poniendo en peligro a la nación. Por eso que, de paso, Antíoco Epífanes había profanado el templo, este templo, el segundo templo, ese de Zorobabel, lo había profanado y lo había dedicado a Zeus para recobrar eso. Entonces viene la lucha y finalmente los judíos ganan, ¿no? Por el liderazgo de la familia de los macabeos. Toman de nuevo Jerusalén, se establece y el templo que estaba destruido, estaba profanado, entonces ahora es rededicado, ¿no? Rededicado. Entonces, la rededicación o lo que se llama la fiesta de las luces o el Hanukkah. Hanukkah, ¿no? La fiesta que se celebra en diciembre, ¿no? A diferencia de nosotros que en diciembre tenemos Navidad, los judíos tienen Hanukkah, ¿no? Recordando entonces el tiempo de la independencia o de haberle ganado la batalla o la guerra, no la batalla, sino toda la guerra, ¿no? Contra los sirios, ¿no? Contra los sirios helenistas. Muy bien. Entonces, el regreso, por lo menos en el caso de que estaban en Babilonia, ¿no? Ya Persia que había tomado el lugar, libre de la esclavitud, el pueblo de Dios ahora está listo para el regreso de su tierra, a su adoración y a su Dios. Ellos deben dedicar sus vidas a reconstruir todo lo que han perdido, el altar, el templo, su fe en Dios y en su palabra, ¿no? Lo reedificaron todo, ¿no? Lo rededicaron. Y como dije, también tuvieron que pasar otra etapa, pero ya para defender aquello que ellos habían realizado. Entonces, lo que van a hacer es una rededicación de templos posteriormente, ¿no? Porque sí, dedican este templo, que es el de Zorobabel, ¿no? Con la construcción de la ciudad y de los muros y todo eso, ¿no? ¿Ya? Pero al tener peligro ya por el año 170 antes de Cristo, entonces ellos ahí sí salen ya con una identidad, ¿no? Una identidad nacional, ¿ya? Por eso es que enfrentan a los sirios. Bueno, eso es posterior, ya hemos dicho, eso está en el segundo siglo. La venida fue más o menos en el quinto, cuarto siglo. Temas ahora, en forma soberana Dios protege a sus hijos. Dios siempre cumple sus promesas. Bueno, Dios protege a sus hijos en forma soberana, ¿no? Eso de la soberanía de Dios, creo que lo conocemos mucho más dentro del mundo reformado, es mucho más visto, ¿no? Eh, Más enfocado.
y enseñado también. No se enseña esto en la mayoría de iglesias, ¿no? Sobre la soberanía de Dios. Y después, Dios siempre cumple sus promesas. Bueno, en eso sí, casi todas las iglesias estamos planteando las promesas de Dios, ¿no? Pero claro, eso se toma desde otros ángulos. Por ejemplo, em, cuando hablamos de las promesas de Dios, asumimos textos de la Biblia que son promesas, ¿no? Por ejemplo, hay una, mm, un texto de la Biblia que se toma como promesa, pero que no es promesa, está en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando, cuando el soldado, el carcelero de Filipo, ¿ya? Se iba a matar, Pablo le dice que no haga eso, que todos están ahí, y entonces el carcelero le dice, ¿qué haré para ser salvo? Y entonces él dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esa palabra, algunos dicen, esa es la promesa que Dios tiene para nosotros, ¿no? Que Él, si nosotros creemos en eso, nos aferramos a esa promesa, entonces seremos salvos mm, con nuestra casa. Pero no dice el texto eso. El texto, cuando habla eso, no es una promesa, está hablando de una acción que era concreta para esa época. Cuando se convertía el cabeza de familia, se convertía en toda la familia, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con el carcelero. Y el texto nos hace ver eso, ese detalle también, ¿no? Cuando el carcelero recibe al Señor, entonces dice que inmediatamente toda su casa también se convierte, ¿no? Y se bautizan todos. Entonces, ahí vemos que esto no es una promesa, sino simplemente una acción, ¿no? De aquel tiempo, de cómo se entendía este aspecto de la conversión. Ahora, cuando el pueblo de Dios recibe castigo por el pecado, se demuestra que el verdadero amor incluye corrección. Dios va a corregir de todas maneras, ¿no? Ya. Entonces, ¿hay castigo por el pecado? Sí, pero hay corrección también, ¿no? Dios corrige a su pueblo. Y Dios pone también a aquel que recibe por hijo, lo corrige, ¿no? Lo pone en disciplina, ¿no? Algo que a veces se mal utilizado dentro de la iglesia, ¿no? Pero que disciplina no es castigo, sino es corrección. En vista del eterno amor de Dios, nuestro deber es obedecer su palabra, ¿no? Ese es otro elemento también importante que nos da este libro. Ningún problema es demasiado grande para detener un plan realizado en la voluntad de Dios. Nuestras metas deben ser dignas a los ojos de Dios y a los nuestros. Aquí se denota eso también, ¿no? El querer construir el templo de Dios, el construir la ciudad, ¿no? Y dar la gloria a Dios, ¿no? Todo eso era parte importante, ¿no? Nuestra tristeza de ayer puede ser nuestros éxitos de hoy. Lo que antes nos entristecía puede darnos la victoria ahora, ¿no? O puede ser éxito para ahora. Estaban tristes porque el pueblo estaba destruido, pero ellos hicieron todo para reconstruirla y ahora pues gozan de esa bendición de haber puesto de nuevo la gloria de Dios en ese pueblo. Muy bien, ahora vamos al bosquejo, bosquejo del libro de Esdras. Primer retorno, hay dos momentos, digamos acá, de este libro. Ya nos ha dicho Roger, él le hizo énfasis en el asunto de los matrimonios mixtos, así se conoce, ¿no? Como esta orden de terminar los matrimonios mixtos, ¿no? Dada por Esdras. Bosquejo del libro. El primer momento, entonces, primer retorno de los exiliados con Zorobabel, son los 6 primeros capítulos, ¿no?
Tres puntos acá. Los exiliados que regresan a Jerusalén, capítulo 1 y capítulo 2. Luego la restauración del altar y los sacrificios, capítulo 3, 1 al 7. Y luego el templo de Dios que es reconstruido, ¿no? Capítulo 3, versículo 8 al 6, 22. Esta reconstrucción, ya hemos dicho, es el segundo templo, ¿no? Y se conoce como el templo de Zorobabel. Segundo, segundo retorno con Esdras. Recuerden, hay dos momentos de retorno, ¿no? Los que vienen con Zorobabel y los que vienen con Esdras. Desde el capítulo 7 al 10, entonces viene el retorno, ¿no? Del pueblo, el grupo que viene con Esdras. Y dos cosas son los importantes, ¿no? Esdras, que llega a Jerusalén y realiza las reformas, ¿no? Y luego la orden de terminar con los matrimonios mixtos. Arroyo se centró más en esta parte, y entiendo que así ha sido en su énfasis dentro del desarrollo de su exposición, ¿no? Y aquí creo que pone, por ejemplo, que los personajes, rey de Persia, Zorobabel y Edra, ¿no? Zorobabel los 6 primeros capítulos y Edra los 4 últimos capítulos, ¿no? Y está dentro justamente de la forma en que hemos hecho la estructura, ¿no? Lo hemos puesto en dos partes, ¿no? La primera parte como el personaje Zorobabel y en la segunda parte el personaje Esdras. Entonces, la primera parte habla de lo que hizo Zorobabel, ¿no? El decreto de Ciro, ¿no? Eh, y habla de la reconstrucción del altar, ¿no? Y también de las oposiciones que habían a todos los proyectos de construcción de Jerusalén. En el caso de Esdras, entonces acá los sucesos está el, el decreto en el capítulo 10, ¿no? Que es el que nos ha comentado de una manera mucho más concreta Marroya. Muy bien, entonces aquí está este material que hemos trabajado, ¿no? No hay profecías mesiánicas, no tiene, es que el mesianismo de paso toda esa visión mesiánica es posterior a este libro, ¿no? Más o menos está entre segundo y primer siglo antes de Cristo, que comienza toda una carga mesiánica, ¿no? Dentro de Israel, ¿no? Hasta antes no había eso. Claro, los profetas menores también nos indican en su mensaje la visión mesiánica, pero eso también nos hace entender que esos libros no fueron escritos pues en el 500, 600, sino fueron escritos una época mucho más temprana, ¿no? Más o menos por la época que estamos mencionando, ¿no? ¿No? 200, um, sí, 200 más o menos podría ser al 150, aunque uno pone en 200, 300 antes de Cristo. Por ahí ya había una visión sobre el mesianismo en Israel, ¿no? Ese es otro aspecto también que había que analizar, porque nosotros mirando el texto bíblico y nosotros pensamos que en Israel siempre había habido la idea de un Mesías, ¿no? No, no siempre fue así, ¿ya? Ese es un proceso que sale posteriormente, ¿no? Y Fue la especialmente profecía de con la David. apocalíptica. Ahí aparece esa concepción. Muy bien. Pastor, ¿Alguna pregunta? bueno, sobre esto, el tema del Mesías, ¿no? Justamente había mencionado yo en el libro, la vez pasada en el tema de Crónicas,
que sí o sea, de repente no tenían el concepto de repente de Mesías en el tema Ahora sí quiero de que compartan Redentor, ustedes. A ver, ajá, estamos no Mesías en casi el tema, doblando la esquina. La próxima semana terminamos. amén. ¿A quién le toca Nehemías? A ver, Pastor, creo que nos está escuchando. ¿No? Pastor, Nos- buenas. ¿Nos escuchará, pastor? Porque creo que hemos estado hablando. ya, ah, ahora sí, adelante. Ah, no, el hermano Julio está hablando, pastor. Ahí le dejo. Sí. A ver, sí, sí, Julio. me pareció, no, le decía, de repente, no tenían tal vez no tenían el concepto, o sea, de Mesías como redentor, pero sí el objetivo era restaurar el trono de David. Tal vez ese era el tema, o sea, porque o sea, en el libro de Crónicas se observa eso, ¿no? Que el escritor está intentando especificar eso al pueblo, ¿no? Dar a entender eso al pueblo, de alguna manera justificar o hacerle entender que hay un rey, ¿no? Ya. Dentro de su reinado va a haber alguien que gobierne, Bueno, en y esa línea obviamente es sí. del linaje Ya, de David. ya. Eso había, pero no era muy fuerte. Eso nace, digamos dicho, en esta etapa a la vuelta de la cautividad, ¿no? Ahí se plantea todos estos elementos de los que estamos mencionando. Hasta antes no, Israel no tenía esa visión, por ello que los reyes, inclusive el comportamiento, la actitud que tenía, el pueblo también, todo eso, ¿no? Aunque hay rasgos en los profetas, pero hemos dicho que es en esta etapa, ¿no? De la venida del cautiverio en que se va forjando todo ese proceso y se hace una concepción, una idea mesiánica mucho más firme y clara que va a definirse y que va a llevar al judaísmo del segundo templo, ¿no? Y especialmente a la etapa del primer siglo, ¿no? Eso es posible, pastor, que haya aparecido. Estuve una vez también escuchando a, ahí, a unos judíos que mencionaban que era justamente en la etapa de los macabeos, Ujú. cuando ya se hacen una nación y entran los macabeos, entonces los sacerdotes dicen, no, bueno, entonces ahora vamos a volver a restaurar, ¿no? El reinado y el linaje, obviamente, ya Ya, que eran libres, le correspondía a David, y el sacerdocio le correspondía a los levitas, pero ya. obviamente los macabeos no eran del linaje de David. Entonces, de alguna manera ellos dicen, bueno, nosotros hemos ganado, hemos luchado y hemos vencido, ¿no? El Ujú. reino, el reinado nos corresponde a nosotros. Y entonces Sí, hay una expulsión, de alguna manera huyen esas personas, algunos mueren, otros huyen. Y bueno, esta es una especulación, pero de repente no sé si qué tan de cierto hay en esto, ¿no? Que no, sí hay justamente dicen unas que ellos son luchas. los esenios, que terminan al final siendo los esenios, que huyen al desierto, aquellos que habían querido, o sea, aquellos que habían defendido la posición de que sea el linaje de David quien reine sobre Israel y el linaje de Leví en el sacerdocio. Sí, Tal- y los macabeos, la familia Monea, toma el gobierno y hay unas luchas, pues, ¿no? Unas luchas que le va a llevar a que finalmente entren los idumeos, ¿no? Y es decir, la familia de los Herodes, ¿ya? Y bueno, todo lo demás es historia, ¿no? Pero se pierde el sentido de los, de la línea de David, se pierde eso, ¿no? Entonces, hay toda una historia bastante enredada y también terrible, ¿no? De las luchas posterior a la independencia, ¿no? Posterior a la restauración del templo, como la ambición de poder lo lleva a Israel a perder la visión, ¿no? Del linaje de David, ¿no? Se pierde totalmente, ¿ya? Pero queda como una visión de promesa, ¿no? De que lo que los profetas habían anunciado, ¿no? Queda ahí, ¿no? Y hay movimientos entonces que decían, ¿no? La restauración, ¿no? Esa restauración entonces
que se supone se da en la época de Jesús, ¿no? Muy bien. Y que en la persona de Jesús también vendría a ser, pues, el hijo de David, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Ya habló Julio, creo que Roy también. ¿Algún otro que quiera compartir? Por ejemplo, ¿qué dirían nuestras hermanas con respecto a este asunto de los matrimonios mixtos y las luchas, ¿no? que llevan a la destrucción de estos matrimonios, ¿no? Pastor, Jorge, sí, yo quería decir sobre la cultura helénica, usted habló, ¿no? Que ¿ya? Antíoco Epífanes fue el que entró a Jerusalén y quiso meter pues esta cultura helénica, ¿no? Ujú. Quiso que los La judíos, religión, sobre todo, ¿no? la Cambiar la religión, religión judía. Sí, claro, pero hubieron judíos a, que fueron a, o sea, influenciaron la cultura helénica, ¿no? Porque de ahí viene la etapa de los filósofos, ¿no? Entonces, bueno, los filósofos son anteriores, ¿ah? Hay parte, los filósofos ya son del año 300, hay algunos que son del 400, ¿no? claro, Y un poco más, ¿no? Ya, ya la filosofía griega estaba ya en plenitud, sí. ok. Hubo una diáspora también, ¿no? Una diáspora judía hacia los países. Sí, sí, Entonces, más o menos he notado que muchos judíos, muchos filósofos, pues han copiado un poco de la cultura judía, ¿no? ya, En la forma de gobierno, ¿no? En el sistema de gobierno. ya. Entonces, yo creo que ha habido influencia, ¿no? De judíos hacia la cultura helénica, ¿no? Bueno, Sobre siempre todo. ha habido de un lado y de otro, ¿no? Ah, sí, es cierto también. Sí, es verdad. Sí, Sí, esa parte no le he tocado a fondo en la historia. Es una parte de la historia judía, ¿no? De las guerras que hubo, ¿no? sí. Sí, El me que nos falta. puede dar mucho de eso es este Josefo, Claro, perfecto. Lo voy a empezar a leer entonces. sí. La guerra de los judíos y antigüedad de los judíos. Esos son claves. Y, Sobre, y sobre los matrimonios mixtos, me imagino que se refieren a los matrimonios con, ¿cómo se llama esto? Como dice, cuando no hacen una buen, la luz con las tinieblas o algo así. sí, no, se trata del asunto de los matrimonios, de las parejas que se habían casado con extranjeros, ¿no? ¿No? De Ah, eso ya, se con trata. yugo desigual, ¿no? Yugo desigual. Que le llamarían yugo desigual, claro. Bueno, en el Nuevo Testamento aparece como yugo desigual. En el Antiguo no dice eso. Simplemente dice que Esdras no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Porque quería purificar el pueblo, ¿no? La nación, ¿ya? Y que estos matrimonios, las parejas extranjeras, ¿no? Iban a desviar las costumbres, ¿no? Y las Claro. creencias. Por eso es que lanza esa orden, ¿no? Sí. No, pero estaba prohibido, ¿no? La ley judía también. También está prohibido, sí, sí. Y los samaritanos son los que nacen, ¿no? De la unión mixta, ¿no? De los judíos. Sí,
sí, sí, sí. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Eso cuando los asirios, ¿ya? Asurbanipal y todos ellos, invaden el reino del norte y los llevan a ellos a otros pueblos y los combinan, ¿no? Y se mezclan de tal manera que Israel pues ya no va a tener la pureza de pueblo y te van a ir desapareciendo y los únicos que quedan son los samaritanos, ¿ya? Que vienen a ser ya un grupo diferente, por eso es que los judíos y samaritanos se odiaban, ¿no? No se tomaban como hermanos, ¿no? Quizás Esdras estaba tratando de impedir que le sucediera a Judá lo que le sucedió al reino del norte, ¿no? A Israel. Entonces, hay que ver entonces dos aspectos contrarios, ¿no? Una, la de los asirios que mezclaron a la Israel del norte con otras naciones, con las naciones paganas, y la posición de Esdras de romper con esos matrimonios mezclados que podían perjudicar a la nación, ¿no? Y aplicándolo, pastor, a la realidad, bueno, ¿no? Siempre se ha visto de que en nuestras iglesias o en las iglesias actuales, siempre a veces han hecho yugo desiguales, ¿no? Tanto a veces el hombre o la mujer cristiano, ¿no? Ujú. Más o menos cómo se podría aconsejar a esas parejas, ¿no? Que hicieron yugo Ya, desigual. es que hay que denotar otro aspecto aquí. Creo que Eras estaba viendo históricamente en la situación, ¿no? Qué cosa es lo que había pasado en Israel y entonces no quería que se repitiera esa figura en Judá para mantener la línea, la genealogía, ¿no? El linaje, ¿ya? Y la identidad también. Ese fue el sentido. Con respecto a los matrimonios en la iglesia, nosotros no podemos espiritualizar esto para trasladarlo a la concepción de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con genealogías, ¿no? No tiene que ver con genes, ¿ya? Este, o con nación, básicamente, ¿no? Naciones que tienen que guardar una línea genética. Dentro de nosotros no, porque todos somos gentiles, todos somos gentiles, entonces no hay necesidad de guardar una línea genética. Ese es por uno. Lo otro es que la, ¿qué cosa es lo idóneo? Ya dijimos ahora también ese aspecto, ¿no? Que no existe la idoneidad. Por lo tanto, entonces lo que hay más bien es el entablar el aspecto de ver la posibilidad en el Señor, ¿no? De cómo las parejas se puedan unir, ¿no? Con un mismo interés, con una misma meta, una misma visión de vida. Ya eso es otro aspecto, ¿no? Eh, Lo que no es idóneo en el caso, si que queremos aplicar esa palabra, sería pues un matrimonio que se una pero que no tengan los mismos intereses, ¿no? ¿No? No dice la Biblia, andarán dos juntos y no se pusieron de acuerdo. Entonces tiene que haber un acuerdo primero, ¿no? Eso creo que es el elemento base, ¿ya? Pero idealizar, poner una idea romántica del asunto, no, por ahí no debe ir el camino, ¿no? ¿No? Eso es simplemente Claro. chocar. Claro, ha pasado que a veces ha habido casos de hermanas jóvenes que se casaron con personas que no eran creyentes, ¿no? Ya, Entonces, muchas hermanas, pues ya cuando hicieron eso, pues ya no iban a la iglesia, ¿no? O se sentían marginadas o despreciadas por la iglesia, ¿no? Porque sí, tomaron esa decisión. sí, pero eso ya es la actitud de la iglesia. Si la iglesia hiciera un trabajo pastoral sobre eso, la cosa sería diferente, creo. Sí,
Con esto no estoy diciendo que aceptemos este tipo de relaciones. Deben ser situaciones mínimas en todo caso, ¿no? Y que no sea siempre la misma. Es decir, no tengamos decisiones uniformes para porque cada situación es diferente, ¿ya? Y yo arriesgué en varias oportunidades, por ejemplo, casé a una jovencita que no era creyente, con un hermano, ¿no? Pero que ella, bueno, había hecho su decisión, creo que o todavía no lo había hecho, ¿ya? Pero que ella había consentido ir a la iglesia y bueno, estaba enamorado de él, ¿no? Y él quería casarse. Como no había ningún pastor que lo casara, pues, bueno, yo me ofrecí a casarlo, ¿no? Y los casé, oiga, esa jovencita, al tiempo de matrimonio, se dedicó al Señor, ¿ya? Entregó su vida al Señor y hasta ahora, ¿no? Con los hijos va a la iglesia, se hizo pues una creyente firme, ¿no? Ya tiene ya años ya, sus hijos ya están jovencitos, ¿ya? Y imagínense si yo lo hubiera rechazado diciéndole a él, oye, te está casando con una mundana, ¿no? Solamente por el hecho de que no había recibido al Señor. No era mundana en el sentido de que era una mujer de fiestas o de vida disipada, ¿no? Una joven de vida sana, natural, ¿no? De su casa, ¿ya? Y que, bueno, pues se enamoró de un hermano, ¿no? ¿Ya? Bueno, yo le doy gracias al Señor por esa experiencia bonita, pero no siempre va a ocurrir eso, ¿no? No, uno no sabe, uno puede cuántos matrimonios, aún en la misma iglesia, ¿no? Que se casen creyentes, ¿no? Bien firmes, ¿no? Y al final, con los años, ¿no? Sale siendo un matrimonio fracasado, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó? Ahí hay que ver qué cosa sucedió al interior, ¿no? ¿No? Muy bien. Claro. Es bien complejo, como digo, y además no hay una receta para esas cosas. Cada caso es especial, cada caso tiene sus propias forma de trabajar, ¿no? Y de tomar decisiones al final, ¿no? Sí. No hay que Claro. uniformizar, ¿no? En cuanto a matrimonio, no uniformicemos. Edra lo hizo porque ya hemos dicho, tuvo una base. ¿Qué cosa era la base? Guardar, ¿no? La línea genética de la nación. Ese era el sentido. Y de paso, con eso, guardarse de las costumbres, ¿no? Que podían haber implementado en el pueblo, ¿no? Que venían de otras naciones, ¿no? Que no practicaban la fe, ¿no? Entonces, por eso fue. Ya. Ese puede ser de alguna manera el pretexto para nosotros decir, bueno, si te vas a casar con una persona que no es creyente y tiene otra costumbre, bueno, ya, tú vas a arriesgar, pero no, yo no lo haría, diría, ¿no? No te tomaría eso. Pero ya hemos dicho, es un albur el asunto. No es tan fácil, ¿ya? Porque nadie sabe qué cosa va a resultar, ¿no? Un matrimonio. Se supone que siempre pensamos en lo más bonito, ¿no? ¿No? En que al final contigo pan y cebolla, ¿no? ¿No? Pero no siempre es así, pues, ¿no? Ni la medida es que sean creyentes, ni tampoco el que ponernos radicales porque los dos no lo son. Eso depende de las circunstancias, de cómo sopesar el asunto. Como pastor uno va a tener que ser así, ¿no? No medir con la misma vara a todos, porque no se puede, no se puede. Por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? No sé, yo sé que la mayoría de pastores no hace eso, simplemente dice, no, es mundano, no te cases, punto, no te caso, ¿no? Esa es la línea que se asume, ¿no? Muy bien. Con esto no estoy tomando en cuenta, no estoy diciendo que ustedes hagan
abiertamente, entonces, bueno, no importa, pues si no es creyente, no, no, no. En lo posible que sea en el Señor, pues, ¿no? Y si son consagrados también, pues, ¿no? ¿No? Cuidado nomás, eso sí. Y si se queda solterón o solterona. No sé si el término soltero o solterona entre entre nosotros, a menos que haya tenido la oportunidad y la haya dejado de lado, no lo sé. Eh, en todo caso, había que sostener una cuestión acá. ¿La soltería es una opción también o no es una opción? ¿O es solamente, o que todos tenemos que casarnos de todas maneras? Obligadamente tenemos que casarnos. Cuidado, ¿no? ¿No? Pues yo creo que sí hoy día la sociedad está ligada a la cuestión de la soltería. Y eso también está ocurriendo en la iglesia. Conozco de muchos hermanos y hermanas que al final quedaron solos y se fueron ya no están con nosotros y nunca se casaron. Si han tenido su oportunidad, no lo sé. O si buscaron el idioma y no encontraron, no lo sé. No sé qué ha sucedido. Pero sí creo que la iglesia debe tener cuidado, porque hay la idea de que, pobrecito, no consiguió su idóneo o la idónea, ¿no? Está solterón. No existen los solterones ni las solteronas en la iglesia. Existen hermanos nada más, ¿no? Existen hermanos nada más, ¿ya? Que si se casó o no pues se casó, si no se casó no es una desgracia. Y si se casó en buena hora, ¿no? ¿Ya? Pero en cualquier estado en que esté, que lo viva en el Señor, punto. Ahí sí es otra historia, ¿no? Que ya es ajena a este curso, ¿no? Que tiene que ver con el ministerio a los solteros, ¿no? ¿No? No para casarlos, porque la mayoría de iglesias actúan como casamenteros, ¿no? ¿No? Vamos a reunir a los jóvenes solteros para que se conozcan con las solteras, ¿no? Ya, y ahí nazcan matrimonios. Eh, pero no, yo creo que la iglesia no debe estar de casamenteros, porque podía salir mal el asunto. Entonces es mejor que las parejas se formen de forma natural, no obligadas, ¿ya? Y si no se casan, pues ahí viene la otra tarea de hacer ministerio con estos jóvenes y cómo vivir la vida cristiana siendo solteros, ¿no? Yo sé que está el asunto ese, ¿no? De que mejor cásese que se está quemando y que está se quemando y todo eso. No, pues es que nuestra sociedad es muy erotizada, sexualizada, que nos lleva a eso y no cuidado. Podemos vivir la parte sexual sin esa angustia, ¿no? ¿No? Del deseo sexual, que es natural en una manera, pero que también, por otro lado, no debe pues, ser la detonante para casarme, ¿no? No, si es para eso, mejor no te cases. Yo digo eso. Si crees que es para satisfacer tu sexualidad, no te cases porque estás casándote mal, ¿no? Solamente para tener cómo desfogar tu deseo sexual. Eso no debe ser así. Debe ser para compañía, para, com- para complemento, para hacer sociedad, hacer vida, ¿no? Juntos, ¿no? Eso creo que es más importante. Bueno, creo que lo que he dicho es fuerte, ¿no? En esa parte, pero bueno. Y, y el tema de él nos está llevando a eso, no es el tema, básicamente, ¿eh? Eso podríamos trabajar en la pastoral, en trabajo sobre matrimonios, ¿no? Sobre pareja. Ahí estaríamos hablando muy bien sobre estas cosas. Pastor, una pregunta. Sí. Con respecto a la pastoral, ya que usted lo ha nombrado, eh, familias que vienen a los pies de Cristo a través de la conversión, y que conviven años y tienen hijos, eh, la iglesia lo que hace es aconsejarles, ¿no? Para que puedan regularizar su matrimonio civil. ¿Eso está Mm. adecuado o dejar por iniciativa propia que ellos lo hagan?
no solamente por iniciativa propia, yo creo que los pastores debemos ordenarnos, ordenar la casa, Ordenar ¿no? la ¿Ya? casa. Y sugerir, no imponer, sugerir, ¿ya? Y, y de acuerdo a eso también poner que ellos sean los que decidan finalmente, no es el pastor. El pastor no debe obligar a casar a nadie. No, ustedes están conviviendo, pero tienen que casarse. Eso tampoco es así. Tiene que entrar los argumentos respectivos para que las personas, esa pareja, finalmente se decida a tomar y casarse, ¿no? Yo tuve también esa experiencia de unir a varios matrimonios que estaban de convivientes, ¿no? E hicimos un programa de matrimonio masivo, ¿ya? Juntamente nos unimos varias iglesias del Comité de Pastores en Iquitos, fue eso. Y formamos eso, no sé, creo que fueron como 200 parejas más o menos que se casaron, ¿no? Y de nuestra iglesia fueron dos o tres más o menos, pero no recuerdo ahorita. Pero fueron firmes al final. La decisión fue de ellos, ¿no? De cada uno. Ya luego los ayudamos, algunos no tenían económicamente, tratamos de ayudarlos para que procesaran eso y no se les fuera más difícil, ¿no? Pero lograron tener su orden matrimonial, ¿no? Sí. Sí, pastores, que, ¿cómo se llama? En la iglesia eh, se ve que no se le puede dar ministerio a un matrimonio que no ha regularizado su vida matrimonial. Mm, ¿Eso hasta qué punto, pastor, se puede tolerar esto o se puede no, eso se hace caminar? eso se hace por un orden, digamos, eclesial, ¿no? Por las normas eclesiales. La Biblia no dice nada acerca de eso, porque en la Biblia no existía el matrimonio civil, tampoco existía el matrimonio religioso. Y también diríamos que no existía el matrimonio, tal como nosotros lo entendemos hoy día. Así no se entendía el matrimonio en la Biblia. En la Biblia el matrimonio era un acuerdo de dos familias y hasta era un acuerdo de negocio, no comercial, ¿ya? Para aumentar la riqueza de ambos, ellos se unían, ¿no? Una familia con otra, ¿no? Les daba un hijo con la hija y ya se unían y el plan era entonces expandir sus bienes y todo lo demás, ¿no? Y el matrimonio era el enlace, ¿no? No había ahí el requerimiento de los chicos si se querían o no se querían, se amaban, ¿no? No se conocían inclusive, ¿no? A la hora del momento del matrimonio, de ofrecer la familia de tal y la familia de cual, los unía y en la noche nupcial ahí se conocían, porque ni siquiera cuando estaban en el acto, porque no era un sacerdote los casaba, no era un rabino, no era un pastor, no, eran los padres del clan, de la familia, ¿no? Y la gente que estaba alrededor de la familia que daban fe de ese matrimonio, ¿no? Entonces, no tenía un origen religioso, no tenía un origen civil, simplemente tenía un tratamiento de pacto contractual, ¿no? Ese era. Ya, Como se nos, como se nos narra bueno, en Génesis, ¿no? Donde Abraham le manda a buscar a esposa para Isaac. Sí, así es. Esa era la figura, ¿no? Padre iba y le buscaba esposa al hijo, ¿no? Y entraba en negocio con la familia que tuviera la hija correspondiente, ¿no? El caso de Abraham, pues lo hizo entre la familia, de paso, ¿no? Porque eso eran los clanes también. Se hacía entre clanes, ¿no? Para fortalecer el clan, ¿no? O las tribus, ¿no? Entonces, ese es otro elemento también ahí, ¿no? Pero ya para las cuestiones patriarcales, entonces era estas familias que iban engrandeciéndose, ¿no? Y que servía pues para mejor estabilidad dentro de la sociedad, ¿no? Bueno, entonces se dan cuenta que las cuestiones de matrimonio no eran como los que hoy día contamos, pues, ¿no? A ver, pensamos que así como vivimos hoy día, como transmitimos o hacemos nuestras cosas, pensamos que así era también hace 2000, 3000 años, ¿no? Hay
muchas cosas que han variado y los objetivos también, ¿no? ¿No? Entonces, hay que, como será más adelante, no sabemos, ¿no? Inclusive, te digo eso porque en nuestra sociedad hoy ya está permitida la convivencia, es legal ahora, ¿no? Ya, creo que no sé si son 4 o 5 años, una pareja decide estar unidos, no se casa, sino van al notario, ¿no? Y a un proceso administrativo judicial para determinar la unión, ¿no? ¿No? Y ya está, ¿no? Y van a tener los mismos derechos que un matrimonio formal, ¿no? ¿No? Y nosotros, como presbiterianos, con el tema del matrimonio, para que los hermanos puedan ejercer de repente un trabajo, un liderazgo o algo así. ¿Es un requisito? ¿Se Ya, pide el matrimonio religioso? ¿O ya. está dentro de los estatutos eso? ¿O se pedimos nosotros? ¿O Bueno, eso ya es sencillamente norma con el civil ya, nada eso es más? norma de la iglesia. Con el matrimonio civil bastaría, Pero ¿ya? nosotros como la IP Cristo P en el Y Perú, no he visto ese detalle, discúlpame, no he visto ese detalle. Tendría que ver eso como norma dentro de la iglesia o del pastor, ¿no? Que cómo decide esa situación, pero generalmente le digo, decidimos eso de acuerdo a nuestra creencia, ¿no? Que, bueno, nosotros le damos un sentido de sagrado al matrimonio, pero no tiene nada de sagrado. Ya decimos que es delante de Dios. Bueno, el matrimonio católico también lo hace delante de Dios, ¿no? Y es más, ahí sí tiene más valor y más fuerza porque la religión dominante es la católica, ¿no? Ante la sociedad, nuestro matrimonio no tiene valor, ¿no? No tiene el matrimonio católico sí tiene valor, tiene el mismo valor del civil. El concordato le da esa fuerza. Nosotros no tenemos ningún acuerdo, por lo tanto, solamente el civil tiene el peso mayor. Pero ya eso queda entonces, en todo caso, al pastor, que si en este liderazgo hay necesidad de un acuerdo, de una situación, bueno, se casan, pues, en la iglesia y ya está, ¿no? Se hace una ceremonia sencilla y ya está, para cumplir el requisito. No es por otra cosa. sí, pues justamente porque hay un caso de una pareja joven que ha hecho eso, ¿no? O sea, bueno, estando no en la iglesia se han casado por civil, ¿no? Pero ellos tienen esa postura también, ¿no? Dicen, no, pero ya estoy casado, dicen, ¿no? Ya estoy Ujú. casado, lo civil, dice, Claro, ya me casé, y ya, es ya estoy cierto, casado. y están, y eso debería la iglesia considerarlo, porque un, digamos, una pareja que legalmente ante la ley están casados, eso es un derecho que la iglesia debe reconocer, ¿no? El aspecto religioso ya es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, Pero hay pastores que tienen de otra manera, ¿no? Dicen, no, tiene que ser religioso también, ¿no? Porque si no, Dios no va a bendecir. Pero ya el hecho de estar ante la ley casados ya es una bendición. Dios lo ha permitido así, es la bendición que les ha llegado a ellos, ¿no? Pero para salir de cualquier embrollo sería que una pareja lo haga. Pues. Es como decía Pablo cuando por cuestión de compromiso eran que se circuncidaban, ¿no es cierto? Ya, no por, en este caso creo que Tito, no sé quién, ya, ya, y que la acusaron de que estaba llevando gentiles, ¿no? Al templo, ¿no? Ya, pero el caso es que estaba tratando de poner el asunto de como cumpliendo con una norma, pues, ¿no? No era otra cosa. ay, pastor, bueno, gracias para tenerlo en claro, ¿no? Para poder conversar también con ellos sobre Sí, ese pero como tema. digo, eso ya depende de la decisión pastoral, ¿no? Eso, cada pastor tiene su propio entendimiento del asunto, no hay una norma específica. Sí. Entiendo, sí, ¿no? ¿No? Y si lo hubiera, bueno, hay ciertos matices que cada pastor pone, pues, ¿no? ¿No? Es como el caso, por ejemplo, de si casar a personas divorciadas también, ¿no?
¿no? Ese es otro caso también, ¿no? Ya. Hacer una última consulta con respecto al libro de Esdras, cuando dice que ya se construyó el templo y, no, y cuando dice que Esdras coge los rollos y comienza a leer que bueno, obviamente no el Antiguo Testamento de Moisés, los libros, em, ¿de qué rollos estaba, o sea, de qué traducción estaba tocando, estaba leyendo? ¿La Bueno, simplemente, Septuaginta, o no, no, qué? no. Cristian, No. estás Alguien está, ya, Uy, ya es la hora. Hermano Jorge. ay, Bueno, este, mira, el texto de la Torá estaba en formación, o como dijimos acá, está en un proceso de edición, ¿no? De volver de nuevamente al texto, ¿no? Entonces, no hay, yo lo único que te puedo decir es que es un texto premasorético, ¿no? ¿No? Antes de la Masora. Podría ser, Premasorético. porque sí, premasorético, sí, sí. Ya. En algún momento había había escuchado también yo que, ¿no? Los judíos que están en contra, ¿no? De los judíos mesiánicos que mencionaban eso, ¿no? De alguna manera culpaban a Esdras o a ellos, ¿no? Que son los que por ahí nace de repente, ¿no? Las enseñanzas cristianas, porque desde ahí comienzan a ver las prohibiciones y todas esas cosas en el pueblo, ¿no? Entonces, o sea, no, es un texto premasorético, no tiene nada que ver con la Septuaginta ni con otro tipo No, de la traducción. Septuaginta no la usaban en Jerusalén, no. Quizás judíos de la diáspora podía ser, pero en Jerusalén no. La rechazaban. Ellos se iban al texto hebreo, ¿no? Ah, me pasó. Ya. Ah, Y lo de las prácticas que tú dices, ya eso tiene que ver con los círculos rabínicos, bueno, con los fariseos y las tendencias dentro del mundo judío, ¿no? Del segundo templo. El judaísmo del segundo templo se vuelve, hay conservadores, ultraconservadores, liberales, progresistas, de todo, ¿no? Y no interpretaban el texto de la misma manera, ¿no? Los saduceos, por ejemplo, tenían de una manera, los fariseos entendían de otra manera, ¿no? Muy bien, ya ahora sí nos vamos para que puedan dormir y todos y dejemos dormir a nuestro hermano también que está por ahí. Qué pena. Ya, se nos quedó dormido alguien acá, ¿no? Hermano, Ya creo que mejor, hermano Esteban, corte nomás la grabación para que no salga eso. Dios les bendiga, hermano. Gracias por todo. Nehemías, ¿quién va a dar Nehemías? Y Esther, creo. yo, pastor, Tú, soy Cristian. sí, soy enemigo. La próxima semana. Y también lo hace Zuli, creo. Zuli es la que tiene que ver con Esther. Me parece que ya. Hasta la próxima semana. Bendiciones. bendiciones, nos vemos. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermano, bendiciones, pastor. Ya. Hay que dejar dormir a Jorge. Bendiciones. Fuerte.